estamos. Vamos. Hola, sean muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al primer ciclo de charlas organizado por Hola. Festival Fractal. Estamos muy contentos de contar con la presencia de cada una de las personas que se han interesado en este proyecto, ya sea participando de este conversatorio y o difundiendo el contenido que publicamos a diario. Reiteramos los agradecimientos hacia cada una de las personas que se han conectado el día de hoy y también hacia cada uno de los y las invitados y invitadas quien con mucho agrado aceptaron participar de estas sesiones y hablar con nosotros. Lucas, cuéntanos un poco de qué trata Fractal. Hola, mi nombre es Lucas Vivanco y les comento que Fractal nace como un festival que busca abrir nuevos espacios musicales para músicas no convencionales, independientes y experimentales creadas por artistas jóvenes en la región de Valparaíso. Creemos que actualmente no existen los espacios suficientes para promover la visibilización y el desarrollo de determinadas músicas, por lo cual Fractal se convierte en una instancia que pretende generar un acercamiento hacia las creaciones alejadas del medio popular y masivo, dándolas a conocer en la región de Valparaíso. Bueno, y ahora Constanza nos hablará un poco sobre Antonio, quien será nuestro invitado el día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Constanza Saldaña, coproductora del Festival Fractal, y bueno, Antonio Monasterio es un compositor chileno, licenciado en Ciencias y Artes Musicales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como instrumentista, se destaca en la ejecución de instrumentos como la guitarra, el laúd árabe y la flauta traversa. Además, ha formado parte como compositor, arreglista, intérprete y fundador en proyectos nacionales como lo son Antonio Monasterio Ensamble, Orquesta Municipal de Quilpué y Ajayu, siendo fundador de este último y teniendo 2 discos, Ajayu, por sello Mundo Vivo en 2013, y Grieta, por sello Mezcalina en 2018. También ha llevado sus composiciones al extranjero, mostrando su música en festivales de China, Japón, Corea del Sur, Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay, y también en distintas ciudades de Chile, como Arica, Valparaíso, Santiago, Temuco, Valdivia, Osorno, Aysén, Coyhaique, entre otras. Ahora bien, en 2020 es seleccionado en el programa Iberomúsicas para realizar una residencia artística de composición en la ciudad de Medellín, en Colombia, específicamente en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, además de ser nominado a los premios Pulsar de la Música Chilena 2020 en la categoría de Mejor Artista de Jazz y Fusión 2018-2019 y Artista del Año 2019 por su disco Centro y Periferia. Y bueno, sin nada más que decirles, les dejo con Antonio. Cuéntanos, ¿cómo estás? Estoy muteado. Estamos muteados. Ahora sí. Ese. Buena. Hola chiquillos. Bien, estoy bien. Un poquito con alergia, como les contaba hace un rato. Voy a estar ahí quizás un poco incómodo con eso, pero aparte de eso, bien, contento de que me hayan invitado y espero aportar lo que se pueda, de lo que sé y lo que hago. Así que Gracias. eso. Gracias de antemano, así que mortal. Démosle De entonces con las preguntas, po. Sí, de hecho Dale. agradecerte obviamente porque ya eres el último invitado acá en las charlas, ya que la próxima semana reiteramos que la invitación es para que se conecten, ya que estarán todos los invitados que vinieron en las charlas, hablando sobre otras temáticas, sobre todo el festival en línea, así que quedan invitados. Y para comenzar, Antonio, te hicimos unas preguntas, ya, avisarle al público que después de esta ronda de preguntas, ellos y ellas van a tener la posibilidad de preguntar en el chat y si quieren pueden activar el micrófono con la cámara, etcétera. Eso depende de ellos, para que tú también le puedas resolver sus dudas. Así que para comenzar, te tenemos la primera pregunta. ¿Cómo nace la idea de generar un registro fonográfico o un disco? ¿O desde dónde Ya, nace? bueno, primero que nada, claro, cuando me convocaron para ser parte de esta charla, conversatorio, Eh, yo les hablaba también un poquito de lo parcial que es de repente mi mirada o de lo acotada de repente en el tipo de música que yo hago. Así que como para empezar me gustaría como aclarar eso. Creo que un disco, la creación de un registro fonográfico es un proceso, claro, que tiene muchas cosas en común, pero es muy distinto también según el género, según la música que aborde, hay distintas cosas técnicas que se involucran y a veces no. Entonces eso hace que sea muy distinto según lo que se tome.
Dicho esto, claro, pues en mi caso yo me relacionaba mucho con la fusión latinoamericana y especialmente música instrumental. Lo que, y para ensambles también de más de 5 músicos, 6 músicos, 7 músicos, entre ese es como el número. Claro, hago esa pequeña aclaración porque quizás un disco de pop o de cumbia o de otras músicas se produce de una manera muy distinta. Claro. Entonces yo les voy a hablar un poquito de esto, de cómo la experiencia que he tenido yo con respecto a la grabación y en este tipo de música instrumental, más de fusión, a ratos cercana al jazz, a ratos como la música del mundo. Me imagino que muchos de los que están acá han escuchado alguna de esas músicas, no sé. Eso. Y con esa aclaración previa se me olvidó la pregunta. La pregunta es, ¿cómo nace o desde dónde nace la idea de generar un registro fonográfico o un Ah, disco? ya, sí. Bueno, eso es, bueno, yo creo que cada músico vive eso como en su momento. Para mí, por lo menos, es súper importante tener en cuenta el por qué quieres grabar un disco. Es difícil que un músico que ya empieza a profesionalizar su trabajo, o está ensayando constantemente, o está estudiando música o algo así, no tenga como esa pretensión, porque en el fondo hacer un disco, ya sea un disco o un registro fonográfico del tipo que sea, ya sea físico, digital o de la manera que sea, es en el fondo la posibilidad de registrar el momento musical en el que estáis, ¿cachai? Así que tiene como, por ese lado tiene muchas cosas importantes, simbólicamente, y hay muchas maneras de mirarlo. Claro. Entonces generalmente la idea sale como de, a veces ni siquiera se piensa el por qué y se quiere hacer nomás. Es algo muy común y yo creo que es parte del proceso de cada músico. Eh, Se entiende también como un hito dentro de lo que tú estás haciendo, cuando lográis atravesar esa barrera de poder grabar, registrar, también es una forma de demostrar de que hiciste todo lo anterior, ¿sí? O sea, que eres capaz de ensayar y que eres capaz de ordenar un trabajo que tenga como finalidad esa, por ejemplo. Y así como una Entonces, meta claro, también. si la pregunta es así como bien abierta, yo no sé, las motivaciones pueden ser muy distintas según el músico. Y en mi caso, y en el caso nuestro en general, porque yo solo no he grabado nunca, como solista totalmente. Siempre he trabajado con ensambles o con grupos mayores. Eh, Como que mi motivación, la primera para grabar, la primera vez más profesionalmente, fue, fue mi trabajo con Ajayo, que mientras éramos estudiantes de la Universidad de la Católica, estudiantes de música, la mayoría, algunos eran de otras universidades, igual. Eh, y, eh, y claro, y ensayábamos mucho. Y no, incluso a alguna parte del grupo no le importaba mucho tocar en vivo, como que yo me incluía, como que no era algo como que me motivara mucho. Me importaba como trabajar bien la música, era muy extraño eso. Algunos querían poder tocar en vivo, llevamos como 3 años ensayando, por ejemplo. Entonces, claro. Y entre medio de eso, cuando ya fuimos logrando una cantidad de temas importantes, claro, apareció esa motivación como un poco como un espejo, porque la mayoría de los que estábamos ahí estábamos muy motivados con otras músicas que hemos escuchado, y uno no escucha músicas que no estén grabadas, ¿no? O sea, es Claro. raro uno ir a ver una música que no la haya escuchado antes de grabar un disco. Pues bueno, se puede dar la suerte que justo vaya a haber una banda que no conoces mucho, y que está mostrando un trabajo que todavía no graba, ¿cachai? Pero es más Son los difícil. menos, pues. Generalmente termináis viendo. Y el resto, todo lo que puedes encontrar en plataformas, o en general es música ya grabada, producida y con todo ese cuento. Entonces, claro, pues uno ve eso y dan ganas de imitar un poco. Yo creo que es una cosa como así, como de, en nuestro caso, era como lo que había que ir haciendo. Y Claro. así llegamos por lo menos a eso. ¿Lo tomaban como una meta? Es que en ese momento, eh, sí, yo creo que, no sé cómo una meta suena como un poco final, pero yo creo que es Sí. como un objetivo dentro de sí, sí. Pero por ejemplo, en los primeros discos en general de cualquier proyecto, yo creo que eso es algo que no pasa.
o por lo menos a mí no me ha pasado, con Ajayu como que el objetivo era tocar bien, pues, era eh, como gustarnos como tocábamos. Nunca empezamos como, ya, ahora vamos a trabajar para un disco, ¿cachai? No, como para grabar un disco. Una vez que teníamos todas las músicas y dijimos, oye, tenemos todos estos temas, es como, sí, pues ya, o sea, ya lo queríamos, ya lo pensábamos y hubo un momento que decidimos trabajar para eso. O sea, como ordenarnos y pensar en, bueno, que es lo que nos vamos a meter después. Pero, pero en ese momento como de la idea, no, yo no creo que lo hayamos puesto como una meta. En un momento decidimos que era un objetivo dentro de los que queríamos Ya, bacán. Bacán. abordar. Y en Súper. ese sentido, ¿tú sientes que fue quizás como un paso más en la profesionalización, por así decirlo, del trabajo que estaban realizando? De todas maneras, yo creo que en cualquier proyecto, incluso de otro tipo de arte, la fijación de la obra, hoy incluso más que nunca, cobra una importancia súper determinante a la hora como de profesionalizar, como dices tú, que es un concepto que igual es complejo, porque hay muchos músicos también que se profesionalizan en la música desde otros lados, ¿cachai? Pero en el ámbito quizás de tocar en vivo o de sesionar o de grabar músicas de otros, bueno, Claro. por todos esos lados, claro, es importante tener trabajos hechos porque en el fondo, como les decía antes, dejan ahí una muestra de lo que puedes hacer, de lo que has querido hacer, de lo que decidiste hacer, si es más allá de una cuestión técnica es como, eso para mí es una cosa bien bonita igual dentro de la decisión de grabar un disco, porque siempre que se graba hay que decidir qué quieres grabar, y eso implica también de que hay una muestra de voluntades, o sea, nadie piensa de que un músico que graba una música solo puede hacer esa música, todos sabemos de que Un trabajo en conjunto. generalmente un músico puede hacer muchas músicas. Y uno se puede preguntar por qué decide hacer esa, qué hace. Entonces eso también es bonito, porque hay un registro, aparte de lo que tú puedes hacer musicalmente, hay un registro de tu voluntad también, de por qué decidiste hacer eso en ese momento. Y cuando es conjunto es más bonito también, porque genera una especie de identidad en la memoria. Así es como, oye, nosotros nos conocimos cuando Oh, ambos ¿verdad? nos apasionábamos con esta música, por ejemplo. Qué Ahí se bonito. empiezan a generar vínculos así, es bonito eso, va dejando como un registro personal más emotivo también. Sí. Sí, se comparte. Al final es como una fotografía de lo que estabas pensando, de lo que estabas sintiendo, de las cosas que Claro, estabas mirando a tu alrededor. Entonces, sí, es súper. Y bueno, como lo comentabas también, siempre se ve como el final, el disco. Que se lanzó el disco, pero están todos estos procesos atrás, como comentaba, desde el ensayo, po. Cuando tú escuchas ese disco, tal arreglo, es porque el ensayo estuvo muy bueno también y se corrigieron un montón de cositas en realidad. Y bueno, y con eso, claro. como la segunda pregunta, que es cómo te decidiste dedicarte al área musical desde la composición y la interpretación. ¿Cómo nace? Ya esto es más personal, pero ¿cómo nace eso? Eh, igual, no sé, no, igual hace harto tiempo, sí. Iba a decir no tanto tiempo, pero en realidad lo pensé bien, ha pasado harto tiempo. Eh, yo creo que como mucha gente, como en el colegio, en el liceo, como segundo, tercero medio, me acerqué a la música como por primera vez y así como conocí la guitarra eléctrica primero. Eh, toqué harto rock en la media, aprendí como Buena. ese Buena. mundo primero. Tocaba, eh, estoy muy pegado con Rage Against the Machine, con ese tipo de bandas. Uf, Tool, eso me oh, gustaba harto. Hasta que descubrí entre medio King Crimson, y eso me voló oh, la cabeza. Fue como, Hoy día estoy porque escuchándolo. yo soy, sí, pues y además tenía, en ese tiempo había igual poco acceso a la música. No, tampoco estoy hablando tampoco soy tan viejo, pero sí, pues, además yo vivía en Panguipulli y en Panguipulli no había mucho como,
no actividad sé, no como que había no se tanto movía. acceso, no sé, no existían disqueras o cosas así, como lugares donde uno pudiera, o lugares para conciertos, entonces como que se ve, como que en realidad había muy poca música en general, cosa que ha cambiado harto ahora, porque ahora ya está incluso una orquesta en Panguipulli, está Oh, como bacán. juvenil, está bien conocida, sí, pero eso apareció mucho después de que yo me fui. El asunto es que, claro, con amigos tenía un compañero un amigo batero, con el que tocábamos juntos, y él tenía un primo que era batero profesional, que vivía en Valdivia, más Oh, cerca de Panguipulli. Y él era batero, sí, rockero, entonces, y nosotros éramos chicos, pues, y él le pasaba música, entonces yo iba a su casa y él me decía, hoy me pasaron este cassette y escuchábamos y ahí oh. descubrimos Crimson, Oh, cuando en realidad ahí rayamos los dos con eso y con Tool, como que con esas dos bandas estábamos así rayando. Buena Y combi. ahí tocábamos cover en ese tiempo, estoy hablando de segundo medio, algo así. Y ahí a los 12 nos ocurrió hacer temas, inventar temas, hacer música. Buena. Y se inventamos nosotros los temas y bueno, obviamente nos gustaba esa música, así que empezamos a hacer como naturalmente y más encima el primo del Nacho, que era mi amigo compañero batero, hacía una música súper pelacable, era como así como, no era un progresivo como, era un rock así pelacable. Eh, mortal, me encanta yo, esa yo palabra. lo recuerdo, sí, hace un tiempo, hace unos años lo busqué de nuevo y sí, pues lo sigue siendo muy pelacable, era bueno. Sí, era muy bien hecho, pero era así como, ay, no sé cómo explicar, como medio Mr. Bangle, pero Ya, como por ahí, como experimentación. así como, claro, un experimental así entretenido y eso. Entonces, claro, como que todas esas influencias estaban, porque claro, era su primo mayor, ¿cachai? Y él lo mira mucho, y además nos pasaba la música, soy todo un cuento con eso. Y ahí como que, claro, esa banda que teníamos donde hacíamos más covers, aparecieron los primeros conflictos de cómo, pero bueno, toquemos los temas que nos gustan, ¿cómo vamos a Claro. estar haciendo? Y ahí seguimos haciendo nomás. Y ahí, bueno, ahí en un rato eso se diluyó por pucha, las típicas presiones sociales y el lugar, como que yo en ese momento yo no me imaginaba dedicarme a la música Mm. profesionalmente. Amaba mucho la cuestión, pero por razones raras, ya no sé. Y también amaba mucho la historia, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Y entré a estudiar historia. Entré a estudiar a Temuco, historia, fui a estudiar a la UFRO, estudié 2 años allá. Y después de eso, y allá empecé a tocar folclore. Empecé, claro, porque también empecé a hacer más activismo político, entonces llegué ahí al rollo con los peñas, a las peñas a tocar música más andina, y ahí apareció todo ese cuento. Cambió hasta mi aspecto físico. Chistosa esa época igual. Y bonita, así como de caleta aprendizaje. Y ahí me metí en la quena, en charango, en todos los instrumentos más latinoamericanos, que igual había algo en mi familia para atrás. Y después de eso, en hubo un momento que ya estaba haciendo todo eso, mientras tocaba esas cosas, yo en mi casa empecé a componer y a hacer como música mía, y al mismo tiempo tenía que leer mucho en historia y no me daba, pues, no. Claro. Empecé como a no estudiar historia, ¿cachai? Y ahí ya caché, puta, aquí voy a dar la cacha, no puedo seguir así que mejor me voy. Y ahí busqué y ahí estudiaba pedagogía en historia, entonces y la parte pedagógica no me gustó mucho, entonces busqué una carrera que no tuviera, en Chile, que no tuviera pedagogía. Y ahí pillé la Cato, que tenía la opción de licenciatura sin pedagogía. Claro. Eh, pero eso, y ahí me vine para acá y ahí conocí a muchos músicos de acá, con los que formamos a Jayo y todo el cuento. Sí, me alargué un poquito, igual es No, entretenido bacán. de esa parte, porque el liceo, sí, ese momento es fundamental, encuentro yo. Por Sí, eso es tan bacán Sí, y tan importante de que hayan herramientas, y no solo en las ciudades, porque claro, en mi caso, por ejemplo, en la PANG, en el liceo, conseguirse un amplificador, una guitarra así mal, o una batería hecha mierda, había que hacer una fila así como para que te la presten, liceo así público, y como
descuidada igual, pues, como que no Claro, había mucha preocupación de eso. Entonces, es ahí donde yo encuentro que hay que poner hartos énfasis. recursos. Pues. Hartos recursos porque Sí. los otros lados están. Pues. En los colegios privados pasa mucho que hay de repente salas equipadas y todo el cuento. Claro, Así que eso no está mal, pues está bien. De hecho, sería bacán que fuera así en los otros lados. Eh, pero eso. Sí, por ahí partió. Bueno, y ya más en la compo estuvo siempre entre medio de todas esas cosas. claro, ¿Cachai? En el fondo es eso. Como que bacán. nunca solo toqué nomás. Como que desde que partí al mismo tiempo, eh, empezaba a tocar un tipo de música y al mismo tiempo empezaba como a hacer música de ese tipo. Mm. Bueno, es que Claro, es súper bueno ahí hacerlo cerré. así, como que vais colocando conceptos al tiro, los vas colocando en práctica, entonces se fusiona totalmente con Claro, uno a una, po, ¿sí? Y de hecho, bueno, lo que me comentabais, sí, como de tus apreciaciones, se nota caleta en tu música en realidad, po. Entonces como que es bonito escuchar la música y cachar en qué momento tuyo nace, como en cómo te llegan esas músicas, porque por ahí se pueden notar algunas influencias, entonces súper, súper en realidad, bacán. sí. De Y hecho, No, con pero volviendo al registro fonográfico, ya sabemos que el objetivo de la mayoría de las bandas y de los artistas musicales es en algún momento tener un registro fonográfico. Pero ¿cómo, desde tu experiencia, cómo se concreta esa idea? ¿Qué elementos se deben considerar? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? eh, bueno, una que es primordial son los recursos, porque en general eh, Es es caro. caro, grabar es caro. También depende, hoy en día se está haciendo cada vez más fácil porque se están logrando como mejor calidad eh, en estudios más personales, más chicos, de casa, ¿cachai? Cada vez como que siento yo que eso está avanzando bacán, y ahora esta cuestión de la pandemia igual hizo que sí, mucha po. gente se tiró a grabar, ¿cachai? Cosas y cachó que en realidad no era tan difícil, y eso yo encuentro que está bueno, porque probablemente va a haber un aumento De de música. grabaciones importantes. De Sí, hecho, la Bueno, semana pasada se habló de pero eso. esto es... ¿Cómo? La semana pasada hablaba un poco de eso porque la charla trató exactamente de home studio. claro. Claro, sí, pues yo creo que ahí ahora en este tiempo hay una explosión de eso. Y bueno, pero claro, hay cosas que, bueno, en términos personales, siempre grabar ha sido como una pega así como de planificación media larga, ¿cachai? Como de mínimo un año, año y medio, 2 años, ¿cachai? Como de planificando un disco. Pero lo primero que en mi caso y en el caso de las agrupaciones con las que trabajo, lo primero es en la música, siempre, antes que cualquier cuestión. Porque claro, están, como decía antes, los recursos son una parte, para eso está Fondar, a veces salen, a veces no salen, a veces, no sé, hay que conseguirse la plata de otra forma. Eh, pero claro, ese es un aspecto importante, pero da lo mismo si tenéis un Fondar y no tenéis música, da lo mismo si te puedes conseguir la plata y no tenéis música. Si no tenéis qué decir, yo ahí para mí es un punto importante a considerar. Creo que a veces es bueno, a partir de lo mismo que hablábamos un ratito, como de la explosión de la facilidad para grabar, también se acelera esa ansiedad de como de querer grabar Claro. todo, o como, oye, saqué un disco el año pasado, tengo que sacar otro este año o a fin de año porque a eso me dedico y tengo que hacer disco y bla, bla, bla. Eso a veces como, creo yo que puede ser nocivo, o sea, hay gente que tiene ritmo, yo conozco, tengo amigos, compositores que que hacen mucho en cantidad. Entonces, claro, ahí, sí, pues, pero también hay otras situaciones donde a veces se pone como una especie de ansiedad con eso. Y a mí me parece que también es un lugar de cuidado en la medida que, o sea, que es como el disco puede llegar a ser un lugar donde podéis poner todas las fichas, ¿cachai? En el sentido como de ya, si vamos a grabar este tema, trabajémoslo al detalle al máximo musicalmente, que quedemos todos muy conformes antes de grabarlo, o hagamos las cosas que probablemente
hemos querido hacer en vivo y no podemos por alguna u otra cosa, hagámoslas ahí, Claro. ¿cachai? Cuestiones así, ¿cachai? Como darle esa importancia, pensar en todo para que cuando estemos en el estudio no perdamos tiempo en cosas que no planeamos, ¿cachai? Hay Es una, una inversión. Sí. hay todo un cuento de tiempo, de inversión de tiempo y como de planificación que yo creo que le da igual un toque a los discos, porque claro, en el fondo también es menos estresante y todo. Entonces creo que si hay cosas que considerar antes de grabar un disco, creo que estar muy claro el por qué lo quería hacer, eso es fundamental. Onda, porque quieres que después de eso ese disco sea una forma de registro de ese trabajo de ese momento y quieres mostrarlo, quieres compartirlo. Porque si no, no tiene sentido también. Pues. Compartirlo es parte importante también del trabajo. O sea, por algo estoy registrando, ¿cachai? No es obligación, no lo digo como de esa forma, No, ¿cachai? Pero sí No, pero como se que es entiende. algo que uno tiene que tener como un poco resuelto antes, como banda o como solista, como sea. Y por otro lado, claro, lo de los recursos, por otro lado, la preparación, la disposición de tiempo, eh, tener claro si es una banda, por ejemplo, quién va a producir, quién no, porque Claro. la pega cuando se carga para algunos nomás, eso es finiquito anticipado de banda siempre, sí, porque es muy cansador. Cuando un músico se echa mucha pega encima solo, eso siempre causa problemas, ¿cachai? Entonces todas esas cosas es mejor como, creo yo, como, ya, chiquillo, grabemos un disco, ya, grabemos un disco. Claro. Entonces, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Esa planificación creo yo que es súper clave. importante para que el proceso fluya bien y queden todos conformes. Y no quede ninguno así estresado al Eso. máximo. ¿Cachai? Bueno, como conociendo esto ya, así como ya tomada la decisión, con los pasos que nos comentas en tu apreciación, sabemos que existen pasos previos y, por ejemplo, uno de estos es la preproducción. ¿Cómo explicarías este proceso? Ah, claro, bueno, ahí estaba un poquito hablando de eso en general, porque claro, así como en la práctica es todo lo que haces antes de entrar a grabar, pues toda esa preparación y ese cuidado de esos elementos, de si vas a grabar eh, por separado, una sesión todos juntos, si vas a, qué tipo de instrumentos vas a usar, todo lo que implica la producción, pues tener todo a la mano, que los instrumentos estén bien, una planificación de tiempo, que es súper Claro. importante. También depende de las bandas. En mi caso, yo no sé, pues, ahora voy a entrar como en un cuarto proceso como de grabación en las que tengo como... En realidad yo no he grabado muchos discos, porque como intérprete no tengo mucha carrera. Tengo muchos compañeros que han grabado muchos discos y hay músicos que se dedican a eso, de hecho. Pero en los que he estado como que he tenido esa participación como un poquito como de estar súper metido en ese proceso. Entonces, claro, ahí la planificación de tiempo y de qué hacer es súper importante. Pues. De repente hay bandas que deciden hacer maquetas y grabarlas antes, que es un poquito lo que estoy queriendo hacer yo ahora, pero que no lo he hecho antes. Con otros grupos o ensambles no hemos hecho maquetas. Quiero probarlo ahora, pero por eso, porque es otra manera de controlar un poquito ese tiempo en el que tú te vayas a meter a estudio. Y ahí también hay que considerar el tiempo de ensayo que vas a tener. Hoy en día está muy difícil ensayar, entonces Claro. las maquetas de repente grabar a distancia también sirven. Entonces, todas esas cosas caben dentro de la preproducción. Pues. El pensar en un concepto para el disco, que al mismo tiempo deriven en el arte del disco, o en todo un conjunto de, de imagen o de palabras o de conceptos asociados, ¿cachai? Que puedas usar en todo lo que vas a tener que trabajar en la postproducción, pues, en el momento donde ya hay que difundir, donde hay que hacer un lanzamiento, cómo vas a relacionar todo ese relato, a unificarlo un poquito, Una coherencia. en, Claro. claro, darle una coherencia al proceso como entero.
¿cachai? O sea, no sé, pues, en mi caso, a mí me importa harto eso. Uno puede como darle más importancia a unas partes del proceso o no, pero creo que, como lo dicen ustedes, la coherencia es como como que resume bien eso. Entonces, claro, esa coherencia comienza en la preproducción y eso se tiene que proyectar durante todo el resto del trabajo. Claro, Lo ideal es que, claro, si vaya a pensar en esquemas de grabación y lo respete en el momento que esté en el estudio. Si no te queda la cagada, si no, no tiene sentido haber hecho eso antes, que es todo un caminito hilado. Eh, Porque, claro, los cambios a última hora siempre hay uf, en que se improvisa y muchas veces funciona, pero a veces no, y en los estudios la pérdida de tiempo es plata igual, pues. Sí, A claro, po. veces, Sí, plata, una hora, puedes gastar sí, buenas lucas más. claro. Así que eso. Bueno, y en esta música que es como, que está a veces todo escrito, está todo antes pensado igual, hay que llegar también como con la película clara también, de haber ensayado tus partes, que también eso se podría también como incluir en esta preproducción, po, como lo comentaba. Tener Claro, el claro, ensayo, claro. claro, sí, súper. En general el ensayo es básico, claro. Sí, porque hay todo también una pega individual que uno asume como ya, o sea, es un compromiso, yo creo, de cada profesional de un arte con su arte, ¿cachai? Que es como ya, si voy a ser actor me aprendo los guiones, si voy a ser músico me Sí, aprendo po. la música y me involucro en ella en la medida en que te apasionen las cosas también, porque también puedes. Es que bueno, en estas músicas también, por eso uno trabaja finalmente con gente que le encuentra ese otro cuento más allá de aprenderse la música, ¿cachai? Ya también hay otras búsquedas. Claro. Creo yo, por lo menos en las fusiones o en este tipo de música, eso es importante porque suena harto, se nota, como que. eh, Es que sí, bueno, pero impregnado, eso, sí. claro, como que haya una. O sea, por ejemplo, para mí es muy fundamental de que un músico le guste la música que va a tocar. ¿Cachai? Uf, Como que cuando. Que parece muy menor, pero no, no es, no claro. es, no es Pero tan es menor. O algo sea, hay súper mucha importante, música, po, el importante. mucha proceso. música que no le gusta. Mira, y de hecho, Claro, como que para allá vamos con la siguiente pregunta porque tiene que ver en cómo, bueno, en las charlas anteriores hemos hablado caretas sobre la relación humana y todo esto, entonces te queríamos preguntar también cómo se viven estas interacciones con los músicos, música, productores, la persona que va a grabar, por ejemplo, en este proceso, porque lo humano es clave en realidad, po, cómo nos estamos llevando, porque la música finalmente igual se va como a impregnar de eso también, pues. sí, sí, eso es un tema también súper delicado, pues. Depende, o sea, no así como peligroso, ni nada. Delicado me refiero como que hay que, claro, hay que como considerar un equilibrio, pero también eso es como que suena en el discurso, así muy controlable, pero al final lo que uno puede hacer para controlar eso es como poner la disposición de no sé, de ser lo más abierto posible, de ser comprensivo, de repente, eh, mira, a mí me pasa harto que soy a veces un poco obsesivo con algunas cosas, como que se me cruza una idea y ay, quiero que sea eso. He tenido que aprender con el tiempo un poquito como a soltar eso. Pero justamente por esto que estamos hablando ahora, porque es muy importante llegar al momento en que tú te das cuenta de que hay cosas que a uno le importan mucho y que a otros no le importan nada, y tienen toda la Sí, Claro, razón con que no le importa. y eso, las Sí, diferentes Que perspectivas que hay también. claro, que tu colega piense que lo tuyo es un capricho, aunque no lo sea, aunque tú sepas que no es un capricho, pero que él lo piense es súper esperable y razonable, ¿cachai? Eh, y eso, claro, cuando pasa eso también uno dice como, ya, dentro de las cosas que, para que esto funcione, es como comprender eso, comprender de que hay cuestiones que no tienen por qué entenderte lo otro. claro, Y lo otro es como ser ordenado y pensar en las cosas que no te gustan que sucedan antes. Por Ah, ejemplo,
como onda, ¿qué pasa si... Mira, siempre van a haber músicos, por ejemplo, que no andan muy bien con el reloj, ¿cachai? Con el atraso. En las horas de ensayo, cuando de repente es muy difícil coordinar a 7 músicos que ensayen juntos, Tipo, es muy complejo. común de que alguien no llegue a la hora y pase una hora o media hora, y el que ajustó todos sus quehaceres para poder ensayar esa hora, tiene que esperar al otro, ¿cachai? Ese tipo de cosas pasan siempre, y en todos los grupos, y yo creo que nunca no ha pasado. O no sé, en las bandas de Milico probablemente no, pues, ¿te acuerdas? En ese Pero la sentido, gente normal se atrasa. igual las reuniones, Pero no sé si artísticas, pero como las reuniones fuera de juntarse a ensayar a tocar música son súper importantes. también, claro, y en todas esas cosas, cuando hay tiempo de otros, lo primero que es como, ¿por qué no respetan mi tiempo? ¿Cachai? Eso es lo primero que sale. Y es como, ya, yo puedo defender eso hasta llegar a pelear por eso. A mí me ha pasado que con el tiempo he pensado que cuando eso pasa, tiene que pasar nomás. Pasa, pasa, pasa. Va a llegar un momento en que yo voy a tener que, va a aparecer alguna decisión relacionada a ese músico y de repente ahí uno dice como, bueno, esto, con este músico se trabaja así, y es su forma. Yo Ah, no sí. tengo por qué Claro. cambiarlo, ¿cachai? O enojarme con él. No, sí es su decisión. Ahí toma el Pero rol de yo prefiero empatía. trabajar con otra persona o algo así. ¿Cachai? Eso es muy natural y eso también hay que naturalizarlo. Como que Sí, generalmente po. hay una cuestión muy infantil con eso, que es como que la gente se... Y que es común, yo no lo estoy diciendo como... O sea, a mí me ha pasado, que es como, claro, que está eso, como que se crean unas tensiones medias fantasiosas, Sí, comprensibles, como les digo, pero que, claro, empiezan a generar roces y al final es fome porque el proyecto puede no funcionar por eso incluso. Se puede Exacto. como, o se puede llegar a grabar como estoy pensando como inclusive la en un onda, proceso sí, de grabación, por ejemplo. Se puede llegar a grabar como no con buena energía y eso, eso es loco porque no, qué eso horrible, queda grabado, ¿cachai? claro. Queda grabado. Entonces, Sí, a veces hay que pensar como qué es más importante. Pues, si todos decidieran, si una banda decide vamos a grabar, ¿cachai? Ya, pues pongamos eso en el centro. Entonces que esto se logre bien. Y para eso hay que dejar cosas que te molestan a veces, o si no las puedes decir de buena manera, mejor. eh, ¿Cachai? Yo estoy hablando desde un ideal, yo no estoy diciendo que Sí, po. si no es así, nada va a funcionar. Estoy diciendo que sería bonito que así fuera. Creo que hay que creciendo también la gente igual se va dando cuenta de eso de repente. A mí me ha pasado así, como que me he demorado también en aprender eso. Así que en cuanto a relaciones humanas, yo lo vivo así, me parece que muchos compañeros también, yo he visto la actitud de esa actitud que yo vengo como un poco aprendiendo en otros compañeros antes, ¿cachai? Y lo he encontrado y ahora digo como, pues este loco puede tocar con tantas personas, ¿cachai? Como que Ujú. uno se da cuenta de que son personas que llegan bien a distintos lados, porque en el fondo nadie anda con la moral aquí No, perfecta po. para Claro, claro. O sea, irle a... yo creo que hay que tomar en cuenta, uno, dejar un poco el ego de lado, ser súper empático en ese sentido, como lo comentabas, Quiere y mucho que saber ver con con quién estás, po. Si no, igual tener en cuenta que la música se supone que es lo más importante en ese caso. Y de repente se deja de lado por tus ideales, pues, y a veces uno Claro. tiene que hacerse una crítica constructiva antes de. Sí, eso que dijiste para mí es muy importante. Eh, Trabajar con músicos con los que puedes como dejar muy en clara esa idea, que es la música es lo más importante, hace que las relaciones como humanas funcionen, ¿cachai? Porque, o sea, pero entenderlo como de verdad, pues, Sí, po. como anda, como que, por ejemplo, eso implica inmediatamente de que una persona entienda que cuando uno lo interpela por un atraso o algo así, o al revés, si a mí me dicen algo porque llego atrasado, yo ser capaz de entender que me lo están diciendo por la música, ¿cachai? Y no por claro. Exacto, echármela porque, exacto. que se meten en mi vida, ¿cachai? Sino Hay un que es como, fin. No, sí, en realidad lo entiendo, la cagué, o sea, hubo una hora de ensayo que no se pudo hacer bien y la música va a quedar con esa fallita, Se ¿cachai? vio afectada. Entenderlo así, eso es como importante. Y eso lo puede hacer cada músico en su ejercicio de práctica con cada grupo y se y puede en todo al fin practicar y al también. cabo. En Sí, todo lo que uno ¿Cómo? hace. En todo lo que Sí. uno hace al fin y al cabo. Bueno, sí,
Claro, pero en realidad el músico en realidad está metido todo el día en eso generalmente y claro, se enfrenta a eso mucho en muchas ocasiones. Y tomando en cuenta que tampoco hay horarios tan definidos, sino que es todo como a palabra, ¿cachai? Y eso es bonito y al mismo tiempo es práctico. Es caótico. Tiene un valor como, tiene como ese valor. Algo dual. Sí. Oye, y como metiéndonos de lleno en el proceso de grabación de un disco, ¿cómo se vive ese proceso? ¿Qué elementos rescatáis desde tu experiencia? El hecho de grabar. Eh, a mí me pasa, bueno, tiene todos como las gracias y lo bonito de ser el momento donde se está registrando, pero a mí en lo personal me pasa un poquito que igual me genera harta tensión. ¿No? Generalmente es una semana tensa, ¿no? Las semanas de grabación. Nunca son como así, ah, qué rico, llegó el momento de grabar. En mi caso, ¿cachai? Pero porque yo soy así, pero no. Pero Pero claro, porque en el fondo es el momento donde tienes que poner en práctica todas esas cosas que se trabajaron tanto también. Y tenéis que tener cuidado de esas cosas de tiempo, ¿cachai? De lucas. Pero bueno, esto también depende mucho del lugar donde estés cuando se está grabando. O sea, me refiero como en el rol en que estés. Siempre hay dentro de un grupo un músico que produce más y que está como más atento a eso. Eh, por ejemplo, en el primer disco de Ajayo que tenemos nosotros, el Tomás Carrasco, el vientista, era muy esa figura. Entonces, claro, él era estaba como muy atento de todo y, claro, cualquier problema que había era como algo que se le cargaba en los hombros a él. No. ¿Cachai? Un poco como porque funcionábamos un poco así en esa época y porque se dio así y él lo hacía bien y todo el asunto. ¿Cachai? Pero claro, para él yo me imagino que en esa época también era así. En otros momentos él está en otros roles, pero sí, pues. Y yo con mi ensamble he vivido harto eso también. Y ahora estoy como en otro proceso nuevo de empezando, como o sea, con la música hecha ya, pero empezando a armarla con los músicos. Y se viene todo eso. Entonces, claro, es como que yo pienso no pienso como, oh, qué rico, vamos a llegar a grabar en unos meses. Como que pienso, oh, hay que grabar. ¿Cachai? Esto hay que grabarlo, ¿sí? Porque a mí igual el proceso que más me gusta es hacer la música. Ese rato, en la casa, así, solo, haciendo la música. Eso es lo que más que el envío también, es lo que más disfruto. Entonces, claro, todas esas otras cosas siempre son como, ah, ya, bueno, hay que tocarlo en vivo, o hay que grabarlo, ¿cachai? Y bueno, pero eso, un rollo personal, cada uno puede verlo de una manera muy distinta, yo creo. De hecho, Sí, pues. hay músicos que veo muchos músicos contentos cuando graban, pero claro, para mí es muy tenso. Creo que me relajo después en las mezclas, por ahí, no sé tampoco, cuando ya está Es todo listo, muy ¿no? intenso. Sí, es un proceso Es súper. intenso, sí, Sí, es intenso. Es intenso también cuando claro, tampoco grabáis tanto. Sí. Hay músicos que graban 2, 3 discos al año, yo no estoy ni cerca de eso. Brígido, sí. Entonces, no pretendo tampoco, entonces, claro, como le doy tanto color a un disco, también hay ansiedad con eso. Pero así pasa, ¿no? También es bonito. Y bueno, más o menos como para ir, más o menos cerrando esta ronda de preguntas, una vez ya como cerrado este proceso de grabación, ¿cómo, bueno, ya nos estabas comentando cómo lo vives después, pero específicamente, ¿cómo vives este proceso de la postproducción y promoción del disco? Eh, es harta pega también. Eh, claro, lo primero es. Bueno, también depende con quién trabajáis. En mi caso, por lo menos con nosotros. Yo los discos que he grabado han sido siempre con algún tipo de asociación con un sello. Los de Hayu fueron con Mundo Vivo, un sello de Santiago.
el primer disco, pero desde la postproducción para adelante, porque grabamos el disco y ahí nos escucharon lo que estábamos grabando y nos incorporaron al sello. Entonces ellos nos Buena. hicieron la pega como de difusión y todo, y como lanzamiento, nos sacaron el lanzamiento, multicopiado, todas esas cosas. El arte también se encargaron ellos. Eh, pero en Santiago, pues, nosotros vamos de Valpo, también ahí tuvimos, pues, no funcionó muy bien eso. Además Mundo Vivo es un sello como grande igual, entonces tienen muchas bandas. Entonces como que claro, era difícil esperar mucha atención por ahí. Así que no se movió tanto ese disco. Y ahora el segundo lo grabamos con Mezcalina, pero ahí se dio que como que el grupo, muchos de los chiquillos se fueron por otros lados, y el ensamble, así que ahí Jairo quedó como un poco como parado, ¿cachai? Porque como que no fragmentamos. Pero con el ensamble también, trabajando con Mezcalina. Y ahí ellos tienen todo un sistema como un ordenamiento del qué hacer después, ¿cachai? Donde uno está ahí muy atento y entregando lo que se necesite. eh, pero claro, yo creo que lo llevan más ellos. Yo siento que lo que como músico eh, nos toca más es como preparar el en vivo pues, inmediatamente. O Sí, sea, si es que no los ha hecho antes, porque también hay muchas bandas que tocan mucho en vivo y después graban. Eso también es un buen ejercicio. Yo es un ejercicio que siempre he querido hacer, pero nunca he podido por tiempo. Como ah, que me cuesta mucho, o sea, tener un disco entero nuevo, mucho tema, Es que te como queda como con tocarlo, después otra grabarlo. esencia, como, hay como Como si que se uno siempre impregna. está grabando como sí, claro. Entonces como que al final uno está siempre como trabajando contra el tiempo. Entonces ahora, por ejemplo, tengo que rendir un fondar que estoy con esta pega y, claro, contra el tiempo, contra el tiempo. Entonces, claro, al final uno termina la música nuevita cuando se llega a grabar, ¿cachai? Y es loco eso. Bueno, siempre me voy por la rama, lo siento, pero iba como a que... A cómo se vive como este proceso de la postproducción y la promoción. Aunque igual lo comentaste súper bien, sí, igual. sí, es Sí, que, voy claro, a entender no re sé si bien. podría decir mucho más que eso, porque es Bueno, como lanzamiento y ahí y promoción hay que, bueno, hay que estar muy dispuesto nomás a ir a todos lados, eh, ir a entrevistas, eh, y esas cosas. Como que, no, hay que ser como un poco materia dispuesta. Ya, bacán. claro. Y es entretenido, sí, es bonito, pero también hay un descanso, pues hay como, bueno, ¿cachai? Como el trabajo ya está hecho y ahora ojalá Bueno, guste y vaya gente a ver las cosas y eso, ¿no? Eso mismo. ahí tú confías sí. como en el equipo de trabajo también que armaste o en el que te invitaron a participar también, pues. En la persona que va a mezclar, la que masteriza, esa persona que te está promocionando tu música. Al final igual tú confías en esas manos, pues. Igual es Sí, como, le pasáis tu hay un música, montón de... pa, toma, ahí, Claro. ponte. Pero espera, me perdí un poquito. Tú dices como Como en la no postproducción. entendí eso. Como, Sí, sí. como en el equipo de humanos, humanas, como que se meten Ah, ya como ¿con quién ahí, po. trabaja? Claro, 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 yo no hablé de eso. Sí, pues esa parte me la salté. Pero sí, pues una vez que está ya grabado, ya hay que mezclar todo eso, hay que elegir personas claro, que tengan que ver con lo que tú te imagináis, pues, y eso, Eso. eso también es con tu todo un cuento, discurso, porque son manos, como dices tú, que con una claridad estética particular, ¿no? En Santiago hay hartos estudios que mezclan y con distintas manos. Podéis encontrar de todo igual, entonces claro, hay que o asesorarse bien o no sé, pues echar mano a la claro. experiencia que has hecho con otros grupos y preguntar harto cómo se trabaja en otros lados, eh, Ver cómo trabajan sobre eso. otras Y bandas. también cuánto quería aportar. En mi caso, Sí, po. yo en la mezcla quizá me arrepiento ahora, pero fui bien metiche. O sea, yo
yo llegaba por ejemplo, para el Centro y Periferia, el disco del ensamble, el primero, iba al estudio en Santiago, en Madre Selva, con el Alfonso. Llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 7 de la tarde. Estaba todo el día sentado a un lado. Yo creo que él me odiaba. Porque, claro, él me decía, no, a mí normalmente me entregan la música y como que ahí yo voy mandando cosas y me van dando correcciones. No, yo me fui a Santiago, me acuerdo que me quedé donde la mamá de mi compañera y, y iba todos los días. Como iba todos los días. Y metí mucha cuchara igual, pues entonces él me decía, sí, lo que tú quieras, ¿cachai? Pero claro, ahí a mí me faltó ahí soltar un poquito. Y No, claro, y venía con escuchar tanto la cuestión Oh, que ese proceso también fue, claro, ahí uno se marea un poco y ahí es bueno meterle aire a la cabeza porque es distinto escuchar la, los parámetros de la composición y de la música y del ritmo y de la dinámica, ¿cachai? A escuchar aspectos técnicos de sonido, ¿cachai? Que uno cree que es otro mundo. otro mundo. La oreja como sí, de ese personaje. Entonces, como, claro, ahí hay que saber confiar y como también saber soltar un poquito. que claro, Saber porque que sí, hay distintas como personas que cumplen un rol también, pues. eso, No todo lo tiene que hacer Claro, uno. eso, claro, sí, pues eso también, pero todo eso aprendizaje igual, creo yo, como que Eso. uno, todo suma, pues como que sí, po. hace Hay que estar Sí, ahí, po. claro. Pero como Bueno, entre paréntesis, ese álbum se escucha bacán, el rico el sonido de ese disco. sí. Así que me metiste bien la cuchara igual, a mí me gusta. A mí, como que, más o menos, ahora. Ah, O, ah, sí, es que, o que después sí. Pero claro, pero tiene una cosa que yo encuentro que es rescatable, era lo que yo buscaba, pero como que creo que quedó exacerbado. Está como bien seco, ¿cachai? Es un disco como seco, tiene poco. O ah, sea, yo quería que quedara limpio cada instrumento al nivel de que se entendiera el timbre, porque por ejemplo, la claro, mayoría de las propuestas siempre los reverbs, ¿cachai? Hacen que por ejemplo, un instrumento que es súper acústico y natural, pareciera otra cosa, po. Es no, como, o el mismo saxo, el saxo soprano, me acuerdo que de repente con unos reverbs y sonaba como yo decía, pero así no suena un claro, saxo. Entonces como que busqué un poquito eso, que sonara como cuando uno está en una sala de ensayo, así como más ah, ahí. ¿Cachai? Las baterías suenan más fuertes cuando tú estás en una sala de ensayo, por ejemplo. No, súper. ese sonido como de que la batería así como al mismo volumen que un charango, es súper, como que a veces me suena como muy falso. Entonces yo quería como que pareciera más como... Y claro, pero me fui al chancho porque ahora escucho y digo como, ay, igual la batería está demasiado pegada. Pero, pero pero bueno, igual, así son o sea, aprendizajes, sí, po. Sí, y tiene un sentido también, pues no fue así como un error que yo dije como, súbele nomás o bájale nomás. no, pero tiene Dentro coherencia de con la también, música. Es coherente. Sí. claro. Sí, súper. Bueno, y así como siempre la última pregunta que hacemos, viene, por ejemplo, te voy a comentar que las charlas pasadas, siempre nosotros preguntamos, y la pregunta te la digo al tiro, ¿qué le dirías a una persona que desea generar su primer registro fonográfico? Esto también va de la mano con qué le dirías a una persona como impulso. Por ejemplo, en la primera charla que tuvimos en gestión musical, estábamos con Ilse Farías y ella nos dijo atrévanse. Esa fue su palabra. Luego, en la segunda charla con Tai Martínez, que habló de management, ella dijo que ocupar el miedo como impulso, como arranque. Y la semana pasada con Ricardo Peña nos dijo el estudio. Esa fue su Sí, palabra, ahí. estudiar, el aprendizaje. Y bueno, en base a eso también te preguntamos, en el caso de registro fonográfico, ¿qué le dirías a una persona que desea generar? ¿Qué impulso le darías con qué palabras? Vamos ya más personal. Está bueno eso, como de resumirlo. Eh, Escucha, volviendo como a lo primero que les decía, como de lo particular de mi visión, nomás que en mi caso, en la forma, en las músicas que yo hago, o en los discos que yo he grabado, creo que lo más importante ha sido la planificación o la claridad.
claridad al respecto de lo que quería. Pucha, para evitar esa horrible palabra como del orden, pero tiene que ver con eso, ¿cachai? Creo yo. Porque no creo yo que lo otro, como que doy como por asumido de que una persona que quiere darse la raja de grabar un disco, ¿cachai? Una persona que ama suficientemente lo que hace para que el contenido sea bueno. Eso es como, Eso. nadie te puede cuestionar eso. Nadie te puede decir como, eso no da para grabar un disco, ¿cachai? Eso nunca va a pasar. Nadie te lo puede decir porque no, o te lo pueden decir, pero no tiene caso tomarlo en cuenta, ¿cachai? Entonces, partiendo desde ahí, lo otro que queda es como hacerlo lo mejor posible. Y para hacerlo lo mejor posible, la claridad de lo que tú quieres hacer y lo que quieres lograr es súper importante. Y esas son muchas conversas contigo mismo, donde sea, en la calle, en el baño, no sé, como poniéndote problemas. Es Claro. como, ya, quiero grabar. ¿Con quién quiero grabar? ¿Con esta persona, con esta persona, con esta persona? ¿Quiero invitar a esta persona o no? O si ya es una banda, ¿cachai? ¿Qué cosas tienen que estar claras para que trabajemos bien este proceso de preproducción, ¿cachai? Para que ensayemos bien y para que los ensayos apunten a eso, ¿cachai? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Claro. Y la claridad, no solamente en como saber qué hacer uno, de saber expresarla como a nivel grupal, ¿cachai? Saber hacerlo, no imponerlo como dictatorialmente, sino que saber cómo meter en esa sintonía a las personas que integren el proyecto, como onda, chiquillos, hagamos esto de la mejor manera posible, ¿cachai? Y para eso tenemos que hacer esto y esto, y la música es lo más importante, esa claridad tiene que ver también con la palabra que utilizas con el otro, ser directo, evitar como... Siempre hay cosas que es difícil decir, ¿cachai? Pero hay que aprender a decirlas y entender el contexto y saber en qué momento hacerlo y por qué hacerlo, ¿cachai? No dar cubo por weá de repente, que es algo también común, a Claro. veces uno no se da cuenta, ¿cachai? Sí. Entonces, eso, para mí yo lo resumiría un poquito en eso, como claridad en para dónde quería ir, ¿cachai? Ya, Bacán. si ya decidiste que vaya a grabar, lo vale la pena, porque tu música siempre vale la pena, Creerse el cuento también, pues. Si uno claro, quiere hacer algo es tiene que porque ver en con verdad eso. quiere. Claro. Sí, Como que en tus palabras, Antonio, como que me llega esta palabra que es la honestidad, como la honestidad con la cual tú enfrentas también como este proceso, desde donde nace tu música, que no sea forzada también, que las relaciones humanas también que no sean forzadas. Entonces, sí, es clave sí, hablar. yo creo que tiene que ver con eso. Y Es que tener sí, certezas también. claro, claro, es que añadiría, ¿cachai? Como de que probablemente esa honestidad tiene que ver también con como mirar un poquito el origen de todo. O sea, de todo el hacer como musical probablemente, o sea, suena, no sé, suena raro lo que estoy diciendo, pero probablemente todas las cosas de las que estamos hablando ahora no son tan importantes pues, como tu música. Es decir, al final es eso. Sí, esa es la wea. Incluso si no la grabas, si nadie nunca la escucha. Todo lo que estamos conversando es como, ya, es toda la ropa que hay que ponerle para que eso suene. ¿Cachai? Entonces, si la vaya a vestir, si le vaya a poner ropa, si lo vaya a subir un vehículo que el disco que probablemente permita que esa música, esa idea, ¿cachai? La escuche una persona al otro lado del mundo, si lo pensáis así, eh, hacerlo con amor, ¿cachai? Como de la Desde mejor la manera música, posible. Y el amor no es ese concepto tampoco hippie de idealizado. la cuestión, así como de que, pues, no, sino que el amor es como tú te enfrentas a las cosas que te importan. ¿Cachai? Eso puede ser a veces de una manera muy así o muy cerrada, muy abierta, da lo mismo, pero es importancia como por lo que hagas, ¿cachai? Lo que sea. Es como darle importancia a eso. Claro, entonces, Qué bonito claro, eso por que eso en comentaste. realidad, Sí, llega súper Sí, qué adentro lo bonito. que dijiste, de hecho, todo, sobre todo lo último, calca. Sí, es clave bueno, para bueno, cualquier relación humana, en realidad, para cualquier Exacto. equipo de trabajo, hay que ir visualizando esas perspectivas.
Ya con tus palabras queremos dar cerrada nuestra ronda de preguntas. Recordar que se queden todos hasta lo último porque vamos a sacar una fotito. Quienes quieran van a poder poner su cámara para dejar un registro de esta charla. Y ahora, Antonio, vamos a dar el pase para que las personas que están aquí de público, si tienen alguna preguntita, la escriban en el chat o la digan en el micrófono, pueden activar su cámara si quieren, como ustedes deseen. Así que ahí levanten la mano o hablen en el chat, no se preocupen. Valentina Ocampo levantó la mano. Eso. Dale. Hola, Hola. Hola. quería decir que estoy muy contenta de estar presenciando este momento. Conocí a Antonio Monasterio hace muy poquito y Camino a la Planta es la canción que coloco la mayoría de los días para despertar. No. Me Aguante. encanta Bueno. mucho, de hecho la saqué, o sea, a la mitad porque es muy difícil. Yo toco clarinete y ha sido un desafío igual porque el movimiento, todo enfrentarse a esa nueva forma de hacer música, que siento que eso es como romper con la métrica, con la armonía, no sé. Bacán, sí. Qué bonito. Se quedó un poquito pegado, Sí. pero qué bonito, sí. Uy, ese que pedito. Mucha. Para Bueno, crear, Ahí te volviste. ¿cuál es, Ahí está. ahí está. cómo es tu proceso compositivo para cada canción? Em, ¿Cómo nacen las melodías? ¿Sientes que tu música tiene una narrativa? Em, Eso. Súper. Sí, gracias por tu apreciación de la música, primero. Y sí, es complejo igual eso porque, o sea, no porque mi proceso sea tan complejo, sino que porque lo abordo de manera muy distinta, generalmente, con cada tema. Y también tiene mucho espacio de tiempo, como que le doy, bueno, eso tiene que concordarse un poco con lo que hablaba recién, como que a mí, por ejemplo, una melodía me importa lo suficiente para que no aparezca en un mes, por ejemplo, un mes o una semana de todos los días buscar esa melodía a través de probar cosas o no, me importa lo suficiente para darme ese trabajo. Entonces, claro, eso es una cosa que puede hacer que el proceso no sea siempre igual. Eh, pero en general, y la música que ahora acabo de, como de terminar también, eh, trabajo ideas rítmicas principalmente desde la guitarra. Estoy diciendo como lo que hago más en general. Eh, Siempre hago cosas distintas, pero probablemente lo que más hago es trabajar la rítmica desde la guitarra traspuesta, que es la guitarra con otra afinación, que para mí es una forma también de liberar un poquito, de descubrir nuevas cosas, ¿cachai? A través de estar un poco más en pelota con la guitarra porque de no saber qué hacer. Y ahí eso es un recurso creativo para mí importante. Y últimamente también he estado probando otras cosas que son como de atención creativa, también como de, ¿cómo explicarlo? Eh, Cosas que de repente no tienen que ver con la música y que sirven para cuando tú llegas a sentarte, a tratar de tocar o de escribir algo, de grabar algo, tu mente fluye más. O te pones más de acuerdo contigo mismo, que en el fondo no es que llegue una mejor idea, sino que tú aceptáis la idea que llega nomás. Sí, al final cuando uno decide, cuando uno compone, lo que hace es eso. Es como que se acepta, no es como que, wow, es como que estáis descubriendo cosas. Probablemente como que aceptáis, decides decir eso. Entonces para eso, para estar como claro con esa mente, hay cosas que son como, a mí me gusta mucho caminar, por ejemplo, salir a caminar, escuchar música a veces y a veces no, días de repente de como de no escuchar nada de música y de ponerle más atención a otras cosas, de sonido, ahí de afuera.
hacer analogías con otras cosas. Eso me gusta mucho y siento que creativamente ayuda harto. No sé, ver una película y pasarte rollos musicales con la película sin pensar en la música, ¿cachai? Por ejemplo, sino que con la iluminación, con el color, con la fotografía, con el montaje, la forma de narración de las películas, podría ser una escuela para la música, porque es más rápido, no es como, claro, podríamos hablar de la literatura, también lo es, ¿cachai? La narrativa, claro, pero no sé, pues una película te la podéis ver en 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, si te da el tiempo, la ves y lo que te muestran ahí es una forma de un montaje, ¿cachai? Una forma de narrar eso, que te puede servir para cuando tú querés trabajar la forma en tu música, ¿cachai? Entonces, por eso me cuesta la pregunta como, nunca podría decir que tengo un puro proceso, sino que voy echando mano según qué tan trabado estoy. ¿Cachai? Hay un momento donde me siento trabado con algo y digo, ya, ahora tengo que usar alguna herramienta creativa como esa, ¿cachai? O meditar también, hasta ese tipo de cosas. A veces sirven. Porque a veces en realidad lo que tenía es una cuestión rebotando nomás, una idea rebotando que como que, ya, ¿cachai? ¿Para dónde quieres que, ¿cachai? Como una referencia, ¿cachai? Quiero que suene como a esto, pero mezclado con esto y con esto otro, pero te ponía a tocar y no te sale nada. Ahí a veces es que hay una cuestión rebotando, ¿no? Que esa cuestión es ruido, ¿cachai? Entonces ahí, por ejemplo, sirve la meditación. Yo le llamo meditación a eso de repente quedarme quieto, ¿cachai? No a una cuestión así como quedarme quieto, porque yo soy muy ansioso cuando trabajo, me muevo harto, entonces de repente ya, paz, silencio, quieto, y también eso te puede dar, después te parás y volví a trabajar, y eso también, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Las voy usando en la medida que me van apareciendo los problemas, las trabas, Mortal. pero eso. Bacán. Súper. De hecho, me llega, sí, o nos Gracias llega. por compartir. Sí, sí, a mí me tocan las palabras. Como las trabas, encontrarse como con el error, como aprender del error musical, a veces del error, ¿cierto? Como que nacen cosas, o de la misma improvisación. Claro. Muchísimo, sí. Sí, pues en el fondo eso, estar abierto como que hay en realidad podéis utilizar todo. No hay, todo es algo que podéis transformarlo en música, ¿cachai? O en una idea musical, no es como que no existe esa correlación directa entre algo que tú observas y eso se transforma en música, sino que lo que existe es como una idea o algo que tú puedas observar y entender como idea y tú traducirlo, ¿cachai? Pero el resultado puede ser muy distinto para todas las personas. Ese proceso es bien bonito. Claro. Y a través de observación, ¿no? Bacán, bacán. Qué buena. Gracias por la preguntita, bacán, Valentina. Y también dejamos la palabra a alguien más, si quiere El escribir o Mele, decir. Miguel León Ah, sí, el Mele había también. levantado mano. yo creo que esta ya Hola, sería más Mele, o menos como la última yo cacho, ¿no? Como en función de el tiempito. del tiempo, sí. Sí, Dale, dale Mele. Hola, Bueno, hola, hola. Yo voy a hacer Hola, la hola. pregunta. Yo soy Matías. Hola, tocayo. Un gusto a todos. Primero que todo, es como agradecer rápidamente al Antonio, bueno, y al grupo de trabajo en general que hacen estos encuentros. Gracias por explicar como los procesos creativos de grabación de discos, de creación de música, del trabajo humano alrededor de todo eso, que igual es como súper importante como conversarlo y plasmarlo como en este tipo de encuentros, porque generalmente quizás no se conversa mucho, o no sé, quizás estoy ya divagando cosas. Pero ya ahora voy a la pregunta, que quizás es como un poquito más práctica, no sé si está bien hacerla o no, pero la voy a hacer por si acaso. Eh, Quería saber un poquito como el proceso más práctico de la grabación en el sentido, por ejemplo, de los clics, en el sentido de que, no sé, de que se hicieron como adecuándose a los metros, o fue como un pulso constante y ahí uno tenía que ir a firmarse por ahí en ciertas partes y todo ese tipo de cosas. Como también las partes de la grabación que eran más improvisadas, por ejemplo, la parte de improvisaciones, toda esa creación, porque esas cosas son como bien del ensayo o de la tocata, como que lo percibo yo por lo menos, entonces como ver como toda esa interpretación al instante dentro de un proceso de grabación, como saber cómo se hizo, cómo se desarrolló, si se conversó antes, o ese tipo de cosas. súper. Eso. Ya.
Sí, bacán. Mira, ha sido como súper distinto en cada proceso, pero me acordé de una situación. El primer problema que nosotros tuvimos en una grabación fue en el primer disco, obviamente, de Ajayu, que era el primer disco para la mayoría de nosotros también, de los integrantes. Lo fuimos a grabar a Santiago, con plata que nos conseguimos, que no podíamos perder ni un segundo, porque nuestra planificación era como un tema por día, si no nos vamos a la cresta, no vamos a poder grabar el disco. Claro. Música difícil también en ese tiempo, como bien inspirada en esta fusión como media de trama, ¿cachai? Que es música completa. Entonces era como que todo tenía que andar como el relojito. Y yo, dentro de uno de mis temas, fui el que la cagué. Porque llevé un tema que, claro, trabajamos con clips, llevábamos programados los clips, pero los chiquillos, la mayoría de los temas eran como regulares. No, bueno, habían cosas irregulares, pero no habían retardando, por ejemplo. ¿Cachai? En un clip, cuando, no sé, puedes en una grabación tú soltar ese retardando, pero cuando tenías escrito música para todos los instrumentos en ese retardando, y cuando hay motivos musicales dentro del retardando, así como, no sé, publicando. En el Lunares pasa eso, un tema de ese disco, que era mío. Entonces yo no supe resolver eso como en un clip. También éramos chicos y yo nunca había grabado, nunca había ido a un estudio de grabación. Entonces fue como, ay, ¿qué hacemos acá? Ya, tratemos de hacerlo así nomás. Llegamos, estábamos con el Prado trabajando en Santiago. Y no, pues no resultó, y no resultó, y no resultó. Y fue como, llegó la tarde, terminó la jornada, ya bueno, tengo que hacer algo con esto, y me fui esa noche así súper urgido. Mira, pues me lo estoy contando como lo recuerdo, como si hubiese sido así, la wea terrible, no fue tanto, ¿no? Estábamos todos así como, como así para cagar, sufriendo. Sí, me acordé de eso, pero cuando preguntaste lo resolví, ni siquiera me acuerdo cómo, creo que como que, no sé qué hice, Bajando el tempo. pero funcionó. Funcionó, no sé, hizo un arreglo Ozono. No, o sea, me salí con la mía, pero fue como un cacho. ¿Cachai? Ya. Y ahora, más adelante, después ya con todas esas cosas más claras, ya nunca más volvió a pasar eso. Ahora con mucho más claridad con eso. Y ya con mi ensamble igual aparecieron como problemas nuevos porque, claro, no hay tanto, es menos, ¿sabes? Hay menos gestos así rubateados, ¿cachai? Pero, y lo que es así, lo grabamos así, ¿cachai? No sé, por algunas introducciones, por ejemplo, la introducción de las azules maquinarias fue sin clic, cosas así, porque es andar. Pero, claro, al principio y al final nunca hemos tratado con eso, pero entre medio es más mala. Y el resto de cosas ya más irregulares hubo que programar. Claro, yo lo que hice fue trabajar mucho en el ensayo, las formas de sacarle el rollo, las formas de percepción de la rítmica de cada chiquillo, ¿cachai? Porque eran distintas, porque a algunos les acomodaba mucho más una negra con un punto de pulso en un, no sé, con un cero octavo pelacable que se iba atravesando, ¿cachai? Y eso y algunos lo entendían como en negra y otros lo entendían mejor como en corchea. Entonces yo lo que hice fue como promediar un poco. Podría haberme ido en la paja de programar un clic para cada uno, pero eso no tenía sentido porque en el ensayo yo dije, bueno, mira, la base, ¿cachai? Bajo batería lo percibe así, tratemos de todo entenderlo así. Entonces hicimos ese ejercicio que al final me sirvió mucho ahora, por ejemplo, a mí me sirve mucho para entender las métricas con pulsos distintos. Y es para mí un ejercicio que hago mucho. Y es súper útil porque se genera otra manera de escuchar la misma música. Es como aparecen otras dimensiones en la misma música. Bueno, ya, la cosa es que, en resumen, como que en los ensayos me preocupé de unificar esa visión de pulso. Y eso fue los clics que programamos que tenían que ver en el fondo con una clave. Por ejemplo, un 11 16 lo programamos
eh, a ver, las cuatro negras, eh, Y una corchea. claro, pero como que en el fondo a veces utilizábamos utilizábamos como una figura que llenara el once, por ejemplo, una negra, una corchea con punto, o lo marcábamos de a tres, pero tratábamos siempre de que fuera la menos subdivisión, porque eso desordenaba, ¿cachai? Y lo hacía como más. Pero a veces no resultaba eso y teníamos que hacer desplazamiento. Entonces, en vez de que sonara esa irregularidad, que se ordenara en un ciclo de dos, ¿cachai? Perfecto. Fue un cacho, igual, fue un cacho. Porque algunos músicos, claro, uno proponía en el ensayo una cosa así, pero el momento más importante es cuando tú te aprendes la música, cuando sacáis la música. O sea, por ejemplo, Nico Reyes, tremendamente para mí, ¿cachai? Él, claro, hacía eso, pues, buscaba como metro unificado y desplazaba toda la weá, ¿no? Entonces aprendía, por ejemplo, un ciclo que yo lo reordenábamos nosotros, ¿cachai? En cierto, el Nico le daba la vuelta, ¿no? Y se lo estudiaba, si se lo aprendía. Entonces, en el fondo, él se aprendía dos frases con distinta acentuación. Y eso hace que la música signifique otra cosa. Claro. ¿Cachai? Entonces, eh, se me va la onda a rato. Ya, en resumen, hubo que como que llegar a una convención con ciertas claves para poder hacer eso. Y funcionó bien igual, se logró. Bacán. Sí. Súper, súper. Gracias. Bueno, el Nico es capo como en esos temas de desplazar y como ir agrupando y que Claro, después se corra. Sí, es cuático. sí. Sí, todos tenían su rollo ahí, como cada uno vivió la rítmica de manera. Qué bonito igual. Fue, es bonito, eso fue muy bonito porque, claro, a veces aparecían como versiones de. Yo lo entiendo así, y uno decía, bueno, no, ¿cómo? ¿Por qué lo entendí? ¿Por qué? Por ejemplo, esa parte del 7, hay un 7 octavo en el puerto ácido que tiene como una guitarra eléctrica que va como haciendo una más, creo que haciendo chan, 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 chan. Esa parte fue un cacho porque todos la entendían de manera distinta. Como que llegaba a ser chistoso. Pero sonaba lo mismo. Entonces eso es bonito, bonito compartir. Y Antonio, y en el momento de la grabación, primero se elaboró como una maqueta de la guitarra, o primero se grabó la guitarra y después se le fue sumando como bajo, batería, guitarra, o sea, eléctrica, y después los otros instrumentos, o cómo fue más o menos la subdivisión de, por así, de eslabones de la grabación. Sí, grabamos es que O por lo en menos ese en el... disco la guitarra acústica, claro, es como la base principal. Entonces Ya, grabamos guitarra, batería, bajo. Buena. Sí. ya. Claro, Entonces, y las melodías fueron después. ya, El, ya, bueno. el que grabó último me parece que fue el Chispa. Sí. Bueno, ya, ya. Y claro, y no, me había preguntado también por los solos y esas secciones. Claro, pues Sí, ahí medimos la cantidad de vueltas, el único control que hubo. El resto, igual las improvisaciones siempre se piensan más o menos de qué tipo, pues onda, como para dónde queremos llevarlo y eso ya se cachaba más o menos de los ensayos. Pero improvisación, claro. al final. Pero sí se me dieron las vueltas, ¿cachai? Por una cosa de, no sé, de resguardar simetrías de repente o ideas de forma más amplia. Como que es igual, como que la música, como dices, que tampoco es jazz, ¿cachai? Tampoco es una cuestión de que se suelte completamente y se dé las vueltas que quiera porque no está dentro de un contexto. ¿Cachai? O sea, si el solo queda más largo que el desarrollo que viene antes del predesarrollo de la cuestión, ¿cachai? Como que al final la forma queda rara, Claro. pero eso. Súper. Y claro, entonces grabamos la guitarra base y encima las melodías. Ya, bueno. Bacán. Ya como concluyendo un poquito la ronda de preguntas y la charla en sí, te dejamos las últimas palabritas, Antonio, para darle cierre a la charla. Algo que nos quieras decir a todos, a nosotros, al público, para ir concluyendo. Eh, sí, pues, agradecerles la invitación, obviamente, felicitarlos por
inspirarse a hacer esto. Yo igual estuve metido en un festival de autogestión en el Arras del Cielo y sé lo que implica y claro, a ustedes esta primera versión les tocó este contexto, pero se nota que tienen todas las ganas de levantar esto como para adelante. Y eso es un impulso, ¿cachai? Que es súper necesario, encuentro yo. Porque así como están cambiando muchas cosas, la posibilidad que nosotros tenemos de organizarnos en este tipo de cosas es súper importante, aunque suene como repetitivo, es súper importante porque hay como una especie de monopolio de festivales municipales que yo creo que es bueno eso que se diversifique. Porque en general siempre las personas que hacen este tipo de instancias hay mucho más amor, ¿cachai? Hay menos plata, pero hay más amor por, Sí, Bueno, es por verdad. ese hacer. Y esa weá se nota en la práctica, pues, o sea, porque cualquier error o al final ustedes están haciendo esto para más músicos, para gente interesada en la música o para gente que quiere la música. Entonces hay todo como una relación, insisto, no en esa idea de amor celestial, sino que en la idea de no, amor súper. de profundo, Entiende, Caleta. de hacer por amor. Así que en ese sentido, pucha, los felicito y ojalá que lo puedan seguir haciendo bien, ojalá que aparezcan recursos más adelante y todo el cuento, pero yo estoy ahí siempre eh, dispuesto no sé, No, apañar lo que se muchas pueda. gracias. De hecho, se agradece Caleta, ya como para ir cerrando yo también. Agradecer que vengas. Tú igual nos apoyaste cuando empezamos con el tema del fondar, así que también agradecerte por eso. Siempre el apoyo es lo mejor. Yo creo que a los tres nos llega caleta las palabras que nos dices porque somos tres amigos al fin y al cabo, po. Yo conocí a la Connie por el festival, entonces Nos todo hicimos eso, amigos por Fractal. exacto. Entonces todo eso es como súper bonito. Desde ahí somos tres personas de universidad diferentes, pero estudiando lo mismo. Entonces es bacán ese proceso. Decir gracias a todos quienes asistieron a la charla por quedarse. Sí, también. Reiterar la de la próxima semana, que van a ser con todos los invitados hablando de diferentes cositas. Así que por mi parte me despido, muchas gracias por venir, quédense para la fotito al final y dejo a Lucas. Bueno, como que me sumo a esas palabras también. Gracias a Antonio por creer también como en este proyecto. A ustedes, a cada uno y una, por quedarse hasta acá. De verdad que se agradece el apoyo, porque finalmente tenemos que crecer en comunidad, como lo habíamos comentado otras veces. Si yo te apoyo, tú creces para que también crezca contigo. Entonces, eso es súper bonito, tener en cuenta de que tiene que existir este tipo como de querer estar con el otro, otra, de confiar en su trabajo y etcétera. En realidad, como que tenemos que como que estar comunicados y eso es súper bonito también. Entonces, cualquier cosita nos pueden hablar, estamos abiertos a un montón de propuestas en realidad, no estamos amarrados a nada, así que de verdad súper agradecido con estas 4 charlas, ya es la última charla como con un invitada en particular, así que de verdad estoy súper agradecido por lo que se vio en estas 4 semanas. Y también métanse a la próxima semana que va a estar muy, Va a estar muy, bomba. muy bueno, con las 4 personas invitadas. Así que, Constanza, ahí si quieres comentar algo. Bueno, se nos estaba olvidando. Queremos agradecer a la Universidad de Valparaíso, específicamente al Departamento de Extensión, por brindarnos todo el apoyo necesario para poder transmitir cada una de estas charlas. Y bueno, me sumo a las palabras de los grandes compañeros que tengo. Se dio un equipo muy bacán, estamos muy contentos, hemos recibido mucho apoyo. Te vuelvo a agradecer, Antonio, tanto por habernos apoyado con el fondar cuando lo estábamos haciendo, que no nos salió, pero nos va a salir Pero va a pronto. salir. Y por estar aquí ahora, fue en un momento, nunca nos desmotivamos en realidad cuando no nos ganamos el fondar. Yo creo que eso fue muy importante en el desarrollo de todo lo que se dio posteriormente. Y bueno, nada, agradecerle a cada una de las personas que están acá. Vengan la próxima semana porque yo creo que las conversaciones que van a salir van a estar buenísimas.
Y eso, pues hagamos la foto de cierre, así que desbloqueen sus cámaras todas las personas que quieran, pongan su mejor cara y saquemos la fotito. Así que eso, los esperamos para la fotito aquí. Sí, es todo mortal. Sí. Ayer estaba viendo Acá, mensajes muchas que... gracias por poner su camarita. Sí, ayer estaba viendo mensajes que... ¡Oh, veo muchas caritas! Sí. Buena, Ya, buena. ustedes me dicen cuándo. ¿Estamos? Veámoslo, veámoslo. Vamos. Veamos. Estamos. Buena, Muchas gracias por asistir a la charla. Vengan a la próxima, recomienden la charla, está el formulario abierto para que nosotros, igual nos va a servir para los mails, ¿ya? Nosotros estamos haciendo todo esto para ustedes, eso es lo más importante. Es un feedback todo el rato, así que bacán, gracias por venir y nos vemos la Suscríbanse próxima a nuestras semana. redes. YouTube se van a subir todas las charlas, ¿ya? Festival Fractal en todas las redes. Así que eso. Nos Chao. vemos. Que estén súper Ya, bien. pues. Chao. 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 Cuídense. Adiósitos. Gracias. Chao. Gracias.